13 años de aire en Esta Boca es Mía. El Oh, programa bien. empezó... 13 años. Ya vas a llegar, tranquilo. el programa empezó un 6 de octubre del 2008. Así que ¿Y estás muchísimas igualita? gracias hasta... ¿Podés que...? No hablas nada. Te tocaba a vos, pero no hablas nada. Así que muchísimas gracias a todos los televidentes que están del otro lado, los que se sumaron, los que se fueron. Desde que entraste vos habremos Qué perdido aguante. algunos. En fin, a todos. Los que incluso se agarran broncas y calenturas porque no les gusta lo que opina uno o el otro, pero están allí. Y de eso se trata, ¿no? Abrir la mente y tratar de, bueno, enriquecerse de opiniones diversas. Cada uno sabrá cuál tomar, cuál pasar por el cernidor, ¿no? Está bien, habla, te tocaba. Dale. Bueno, felicitaciones por el aguante. Mm. 13 años no es poca cosa. No. Un día sí, otro también hablamos de los impuestos, que hay que bajar los impuestos, la gente se queja contra los impuestos, etcétera, etcétera. Sobre todo el discurso liberal apunta a eso. Sin embargo, las economías centrales, la mayoría de ellas, democracias liberales, etcétera, etcétera, están hoy marcando el tema de la recaudación. Tú lo acabas de decir, lo que dijo Amparo Mercader, ¿no? Es decir, los dos Leviatán. El Estado que quiere recaudar, ese Estado monstruoso, que acá hay que bajar el costo porque es muy fuerte, pero en otros lados quieren recaudar. Y el tema de la renta mundial que se plantea, que en definitiva también es una guerra contra las multinacionales. Sí. Es decir, ¿cómo afecta eso? Es decir, ¿se está cambiando el discurso del punto de vista del liberalismo? ¿Que hay una especie de proteccionismo contra las multinacionales? ¿Por dónde viene? Trato de entenderlo porque me cuesta entenderlo. A ver, los estados, y especialmente en Europa, los déficits fiscales son enormes, el gasto social aumentó, los problemas de las jubilaciones, que acá se está discutiendo, existen en todas partes del mundo, se habla de si va a haber realmente jubilación, los sistemas de cuidado, la protección social, el welfare. Hay que encontrar de dónde sacar plata. No Claro, tiene otra entonces, forma de y a decirlo. su vez, todos los cambios tecnológicos hacen que la gente pueda sacar y meter el dinero de alguna manera tan rápidamente, que sí, que hay una competencia por la plata. La torta del PBI mundial es uno. Por tanto, donde pago acá, dejo de pagar allá o no pago en ningún lado. Y hay un tema de justicia tributaria, porque se ha generado antiguamente se hablaba siempre de la doble imposición, dos Sí. estados graban lo mismo. Ahora se está hablando mucho de la doble no imposición, no me graban acá, no me graban acá. Entonces, hay fortunas enormes que han generado niveles de enriquecimiento brutal, y los estados, en esto es una cuestión práctica. ¿Cómo hago para que parte de la porción de esa riqueza venga a solventar los gastos públicos? Y esa es una discusión que no tiene ideología, es una discusión de tesorería. Bueno, más o menos no tiene ideología, porque... Se tiñe muy ideológicamente, poner impuestos al gran capital, Ah. por más que no lo haya hecho la izquierda, pero ha estado en su discurso toda la vida. Claro, Biden lo la ideología puede ser si lo pongo acá o pongo allá, pero lo que yo quiero decir es, las necesidades de tesorería están... Sí, por supuesto, sí. O sea, es absolutamente sin ideología. Se necesita plata para las cárceles, para claro. todo el mundo pide plata para algo. Entonces los estados están colapsando en su nivel de demanda, con un cambio en el nivel de empleo, en las economías, con mayor desempleo, con problemas de jubilación, con un aumento de la expectativa de vida. Y bueno, la plata sigue siendo la misma. Entonces esa es la discusión que estamos viendo en el mundo. Y sí, desde el punto de vista quizá ideológico, hay economías que han pedido, sobre todo el enriquecimiento brutal que muchas empresas y personas tuvieron en la pandemia. Sí, exacto. Se ha discutido de si tiene que haber un impuesto por única vez a las grandes riquezas. Sí. Y en esa discusión está Estados Unidos, que bueno, uno podrá decir que el gobierno actual es más de izquierda que el anterior, pero tampoco ninguno de los dos demasiado de izquierda. Sí. O sea, No, y en el fondo siempre es el mismo conflicto, ¿no? siempre es el mismo conflicto. Grabar el capital supone que se sienta amenazado o en jaque tu supuesto salvador. Hay una también. cosa, Entonces, es un el círculo tema de los vicioso. Pandora Papers, y Sí, aprovecho para meterlo acá. Sí. En Pandora Papers, ¿qué es lo que estoy tratando de mostrar en los periodistas que están detrás de esto? Miren las inequidades que hay, que esta gente multimillonaria necesita armar estructuras para dejar de pagar eventualmente impuestos, en algunos casos, y en otros casos tiene que ver con otro tema. O con delitos, peor Claro, todavía. Sí. y en El otros mejor casos... escenario es evitar de pagar impuestos. Claro, entonces, en el fondo lo que estoy tratando de mostrar es las inequidades que existen Y el doble discurso, porque algunos de los personajes en esta lista además se han abanderado con causas de responsabilidad. Exacto.
Bien, pero entonces, y eso permítame, no me lleva a las offshore. Sí, Claro. eso quería. ¿Para qué se hacen? A ver, históricamente hay diferentes usos. En este caso de Pandora Papers hay un tema interesante, es muchas son offshore que se utilizan en Estados Unidos para comprar la casa en Boca Raton, no sé, en el lugar que Sí, sea, sí, ¿está? ponele. Y eso tiene que ver con una cuestión del sistema americano que promueve eso, porque de lo contrario caigo en el impuesto a las herencias. Si yo tengo la casa a nombre de la BVI, de la Sociedad de British Virgin Island, y me muero, la sociedad queda ahí y no entra el impuesto, la casa queda ahí y no entra el impuesto a las herencias. Si lo tengo a título personal, entra el impuesto a las herencias. Entonces, el sistema inmobiliario americano genera este tipo de cosas. Yo el otro día veía un caso que era que Julio Iglesias tenía no sé cuántas sociedades para comprar no sé cuántas casas en una zona exclusiva de Miami. En realidad, si él las declara, suponiendo que fuera residente fiscal español, la declara en España, no hay problema. Pero igual el sistema me induce. Ese es un caso. Hay gente que lo hizo para planificar tributariamente y no pagar. Y después hay un tercer elenco de cosas que sí es negocios que algunos son ilegales y otros que son inmorales. Mm. Bueno, perdón, ¿ya evitar pagar impuestos? Bueno, pero por No ejemplo, re- el primer ejemplo que yo te decía, te digo, Además de poder configurar delito, también es inmoral, no, ¿no? pero es peor si quien tiene la sociedad es una persona pública y un político. Claro. Sí, sí, Eso es obviamente. peor. Sí. Y con esto quiero rescatar algo que en Uruguay se hizo cuando salieron los Panama Papers. En la ley nuestra de lavado dice que todos los políticos deben declarar si Sí. tienen sociedades en paraísos fiscales o lo que llaman sociedades, jurisdicciones de baja o nula tributación. Y eso, que el Uruguay lo hizo y ojalá que lo estén chequeando, que se esté cumpliendo, es una norma de transparencia que de alguna manera evita que me aparezca el presidente como de Chile teniendo una sociedad y atado el precio de la compra a un permiso ambiental. Ese tipo de cosas yo creo que además de que son inmorales, tienen que ser ilegales. Bien. Ahora, perdón, ¿querías preguntar No, algo en sobre ese eso? sentido, hoy usted hablaba antes de la pausa, de la importancia de la imagen del país. Name and shame. Y bueno, uno mira otra vez, en este caso, los papeles de Pandora y aparece, por ejemplo, el diario ABC de Paraguay está diciendo que los paraguayos prefirieron un estudio jurídico en Montevideo, que es quien hizo la gran mayoría de las empresas offshore. ¿Esto no perjudica la imagen de Uruguay cuando en realidad somos como una especie de productor de empresas que no se usan para comprar una casa o los ejemplos que usted decía? A ver, si Uruguay, conozco naturalmente el cumplimiento que pueda tener ese estudio, si el estudio ese cumple con las normas, declara al beneficiario final y de alguna manera le exige a sus clientes que declaren al fisco de Paraguay, no estaría incumpliendo con nada. El tema es si los ayuda a ocultarse más allá de la estructura. No sé si soy claro con esto. Si yo además te digo, bueno, pero no me pongas a mí de beneficiario final, que soy el que estoy, sino ponelo a García, va a decir, bueno, ¿por qué lo estás poniendo a él que no tiene nada que ver? Eso es un testaferro. Si hay testaferrato o hombre de paja o los laranja que dicen los brasileros, ahí entramos en cuestiones que pueden afectar la imagen, sin duda. Bien. A mí, ¿Hay que modificar algo de la legislación o que remite al mundo financiero para salvaguardarnos a partir de este momento, a partir de los Pandora Papers? Yo creo que no, porque Panama Papers, el anterior, Sí. el del 2016, fue un efecto catalizador de muchos cambios, que fue el intercambio automático de información, intercambio de apellido, el beneficiario final y otro tipo de cosas que hicieron que el mundo hoy por hoy es absolutamente transparente. Yo digo que los que utilizan estas sociedades tienen que partir de la base que no existe el secreto. Y como en Uruguay no existe el secreto porque modificó todo su sistema, yo no veo que nos quede nada por modificar en materia de lavado respecto de lo que fue la última evaluación que tuvo Uruguay, que fue el 2019 también, que fue una muy buena evaluación, y en esa materia no. Lo que sí hay que mejorar siempre es la efectividad, es decir, inspeccionar a que la gente cumpla, estar arriba de que la gente cumpla. Eso siempre hay. Mejorar la fiscalización, bueno, sí, eso no Eso en siempre hay todo, que ¿no? hacerlo. Para cerrar y para terminar de despejar, porque por ahí se nos pueden escapar algunas cosas que son muy técnicas en toda esta conversación, pero por lo menos para que lo grande, lo grosso, quede claro. Voy a citar dos tweets.
obviamente, de la oposición. Uno dice, nos volvieron paraíso fiscal, centro de lavado de activos y punto de tránsito de narcotráfico internacional. Hashtag mafia multicolor. ¿Verdadero o falso? Disparate. Falso. Bien. ¿Quién firma eso? ¿Quién puso eso? Bueno, Diego Fau. Pero voy a uno que es más interesante porque es de Fernández Galeano. Humo es hablar de que no hay lista gris y negar las observaciones documentadas por la Unión Europea. Hay una enorme falta de rigor o una gran deshonestidad de algunos dirigentes políticos. El comunicado del MEF es deliberadamente confuso y no asume responsabilidades. No es correcto porque técnicamente no estamos en una lista. Pasa que ahí tengo que, como todo depende de cómo lo quiera mirar. Si por estar en el anexo ya estoy incluido en algo, bueno, estoy en una prelista si quisieran ponerlo, pero en la lista no estamos. O sea que el gobierno no comunicó bien. Yo creo que el gobierno, a ver, yo no soy experto en comunicación. Por algo se generó este debate, por algo se sigue hablando ¿no? de lista Exacto. Quizás demoró en contestar rápidamente el comunicado de la OCDE. Si este mismo comunicado hubiese estado, por decir, unas 3 horas antes, probablemente no estábamos hablando de esto. Pero Leonardo, lo que sí podemos llevarnos a casa todos es dos certezas. Más allá de si hay lista y si esta tiene color o no tiene color, blanca, gris Sí. o lo que fuera, sí sabemos que hay un compromiso que estableció el gobierno del Uruguay para con la Unión Europea que de aquí a un año se comprometió justamente a modificar asuntos de su política tributaria. Bien, ahí va, política ¿Hasta dónde llega ese tributaria. compromiso? Es algo que el gobierno deberá comunicarle a sus ciudadanos. ¿Hasta ahí estamos bien? Es correcto. Perfecto. Bien, y insisto, hablamos de política tributaria, no hablamos de triquiñuelas para lograr narcotráfico, dinero de narcotráfico, lavado de activos, o no mezclar esos tantos. Bueno, gracias de verdad por habernos acompañado y habernos ayudado a aclarar un poco todo este tema que obviamente no fue una noticia feliz, ¿no? Para nada. Movió al piso. Movió, sin duda, movió. Pero está bueno que en estos temas se sacuda el piso cada tanto, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, Leonardo Costa, por habernos acompañado. Nosotros vamos a cambiar de tema ahora porque